Ya, yo creo que la primera vez que escuché hablar de Ronald Kay fue en la universidad, en la licenciatura en arte. Yo soy artista visual y estudié mi pregrado en la Universidad Católica. Y allí, quizás de la voz de Gaspar Galás, quizás, nos hizo leer en Historia del Arte Chilenos, texto como importante que es El Espacio de Acá. Allí leímos el texto, la verdad es que un texto bien, como bien fundamental, bien leído, bien citado, sobre la imposibilidad de la pintura y el paisaje, el rol de la fotografía en el Nuevo Mundo, y eso fue como muy relevante para pensar lo propio, ¿no? Para pensar lo de acá, como le llamaba Ronald. En ese sentido, yo tomé el texto en mis manos, los leí, formó parte de mi estancia universitaria, pero no sabía siquiera si él estaba vivo o no. Era parte de la bibliografía. Entonces, mi primer encuentro con Ronald es un encuentro bibliográfico, ¿ya? Y luego tuve también el honor de participar de un seminario de Ana María Risco sobre crítica de arte, y entre los distintos autores que ella nos presentó, Enrique Lin, entre otros, estaba Ronald Kay. Entonces tuvimos una sesión de Ronald Kay donde creo que por primera vez pude como entender el universo Kay, ¿ya? A partir de las clases de Ana María Risco, el año 2011. Y dentro de sus clases ella nos hizo unas sesiones de Ronald Kay, donde nos mostró manuscritos, nos hizo todo una lectura de cómo a través del quebrantahuesos, manuscritos, rewriting, como fue muy, muy profundo, ¿ya? Y era algo que no había tenido antes académicamente. Y fascinante, interesante. Y resulta que ese mismo año, 2011, en la Bienal, estaba Ronald presentando este libro y exposición de Fostel, la 10ª Bienal de Videoartes Mediales del 2011. Y yo fui a esa inauguración en el MAC el MAC del Parque Forestal. Y resulta que entre medio de toda la gente, creo que Enrique Rivera me presenta a Ronald. Me dice, ¿eres Ronald? Y como, oh, hola. No sabía que... no sé, no le tenía cara, realmente. No le tenía cara. Entonces fue bien interesante porque fue muy, muy amable. Conversamos un poco y creo que intercambiamos mails. Porque como que le mencioné que me interesaba mucho su trabajo y que estaría muy interesado en poder conocer un poquito más de sus investigaciones. Y además porque justo venía cerrando estas clases con Ana María Risco y había profundizado en su obra y había escrito un texto muy sencillo que tiene que ver con la mirada en el trabajo de manuscritos. Y recuerdo que se lo mando. O sea, cuando iniciamos el intercambio de mails, o sea, ahora le mandé este texto breve y él me dice que le había parecido súper interesante. Entonces, a partir de eso, inauguramos un diálogo y nos empezamos a juntar. Él fue en ese momento a mi casa, le mostré mi trabajo. Y nada, me parecía como... Yo tenía 20 y tantos años, era muy joven todavía. Me parecía como estar hablando con alguien muy importante, como de base. Y eso significó que entabláramos una pequeña amistad en donde cada cierto tiempo él me invitaba a su casa, yo iba... y hablábamos de lo que estaba. Me transformé en una suerte así como de ayudante de él, al punto de que almorzábamos casi todos los días. Establecimos una amistad profunda, verdadera, en donde podíamos hablar, aprender, y de él de esa época rescato
como muchos aprendizajes de sus diálogos, eh, todos muy interesantes, no sé, vinculados a la idea eh, de cómo pensar lo propio, cómo pensar lo local, cómo liberarse de ciertas ataduras conceptuales que limitan la posibilidad de pensarse, ¿no? Y en ese sentido, las conversaciones con Kell fueron muy fructíferas, ¿ya? Y aparecían universos, muchos universos que yo desconocía. El universo de la poesía, el universo de cierta filosofía. Entonces, la verdad yo me vi como un joven muy como abierto a poder aprender de sus conversaciones. Y así fue. Fueron cerca de 2 o 3 años en donde yo lo veía casi todos los días y me fascinaba escuchándolo principalmente. Y luego tuve la suerte, la oportunidad de que a él lo invitan a hacer una clase en la Universidad Central, en el ramo un ramo optativo de arquitectura. Es un ramo que a él lo invitan para hablar sobre espacio público o para hablar sobre el espacio, la ciudad, y él me invita para ser su ayudante. Entonces yo fui su ayudante en ese ramo que se llamó signometrajes, que fue a modo como de seminario. Cada sesión era un tema, cada sesión era un problema. La universidad quedaba en Paseo Bulnes, y fue muy interesante porque como que aparecieron ahí sobre la mesa como temas que él siempre hablaba, pero ahora ya más formalizado. La idea del paisaje, del mapa, de cómo las primeras conceptualizaciones de imágenes del territorio eran conceptuales a partir de la idea proyectiva del mapa que aparece después en un texto de Ronald. La idea del espacio público y esa lucha que se genera por las imágenes, que aparece también en otro texto del wall painting, la idea del graffiti, son todos asuntos que aparecían en sus clases, ¿no? Entonces, y que luego aparecieron en esos textos. Y en esos desafíos de tránsito, porque era un ramo de arquitectura, nos vimos con la necesidad como de pensar el espacio más próximo. Y el espacio más próximo entre la calle, la universidad y el Paseo Bulnes era efectivamente el parque. Y ese parque nos dio para pensar cómo estaba construido ese parque, cómo estaba pensado, cuáles eran las rutas. Y hacíamos el ejercicio de estar en el parque, caminarlo y darse cuenta de la serie de incongruencias urbanas que existían en ese lugar, y entre medio nos chocamos con unas piedras. ¿Ya? Entonces, y fue súper interesante ahí porque empezamos a preguntarnos de dónde eran estas piedras. Y luego de investigar, si mal no recuerdo, la persona que le da el dato específico creo que es Soledad García, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, que estaba en ese momento trabajando ahí, le manda una fotocopia de un libro de escultura. Y ahí está el nombre de Lorenzo Berg como escultor de la propuesta del 53, si mal no recuerdo, a propósito del concurso internacional que se hizo para ese lugar. Tener el nombre ya de la persona que lo había hecho significó como poder tener un abordaje mayor de este enigma, enigma urbano. Y eso significó darnos cuenta de que Lorenzo Berg estaba doblemente en internet. ¿Por qué doble? Porque aparecía el hijo y el padre. Y fue en ese momento donde llegamos a un mail de él, y todo, yo tengo esas copias, entonces es muy interesante como ver cómo se le dice: hola, nos encontramos con esto, queríamos saber si existe algo más. Y ahí él va a su casa, descubre que hay una caja con archivos que había guardado la esposa. Entonces, y que el verdadero como ejercicio
como de resguardo estaba en esa caja, y ahí Ronald ya se va como en un tubo, lo que significa como relevar la figura de este artista, sobre todo en sus componentes como más originarios. Siento que Ronald siempre pensó el arte muy grandilocuentemente, o sea, como una megalomanía, podríamos decir, de que a pesar de que estábamos hablando de lo cotidiano, de lo pequeño, de chocar con esto, sus preguntas eran muy grandes, eran muy gigantes. Preguntas sobre el origen, por ejemplo. Entonces, por eso se llama Lorenzo Berg un origen, ¿ya? Y no escatima en decir que las piedras de Lorenzo Berg vienen a ser el origen del land art, ¿no? Porque que se da como fenómeno cultural principalmente en Estados Unidos, finales de los 70, referentes que Ronald siempre lo tuvo muy presente. Mitchell Heiser, lo pasábamos en clase, Robert Smithson, el universo del land art en Ronald estaba siempre muy presente, porque las lecturas que hacía Ronald del arte, desde mi interpretación, estaban pasadas por el sedazo de Heidegger, vinculado al origen de la obra de arte, en donde el arte se vinculaba con el paisaje y develaba el paisaje. Entonces, por eso creo que el land art era también parte de ese interés de él, y por tanto reconocer a un artista local chileno como Lorenzo Berg haciendo este tipo de gestos les pareció muy, muy interesante, y al mismo tiempo les permitía, como cuando decía, como esta energía total, como gigante, como de decir, aquí hay un origen, ¿ya? Porque Ronald siempre, hasta el hartazgo, como que buscaba los problemas más grandes posibles. Por eso creo que releva la figura del quebrantahueso, que también es cerca de los años 50, como este proceso original también entre imagen y texto y espacio público. Entonces, yo lo leo también desde ese punto de vista, como de esa energía de Ronald de encontrar cosas y decir esto es primero. Entonces, esa es un poco su fuerza, creo. De que lo tomen en cuenta es otra cosa, ¿ya? Su tesis de doctorado tenía que ver con la escritura de la poesía, entonces, y la prensa. O sea, una vez conversábamos sobre cómo él se empezó a interesar en la poesía, y era porque él había hecho investigaciones sobre, si mal no recuerdo, Mallarmé y otros, sobre cómo la prensa escrita estaba diseñada de una forma particular. Y entonces, por tanto, mi idea es que cuando Ronald hace estos descubrimientos, los decanta en libros, porque esta es su forma también de pensar, de articular, de proponer. Y veo estos dos gestos como dos momentos originarios, uno sobre la poesía, la imagen, el espacio público, porque los quebrantahuesos se exhibían en la calle, y por otro lado acá está este gesto de proto-land art. A él le parecían fascinantes, porque había toda una gesta detrás, la gesta de expulsión, o sea, de recolección de las piedras, traerlas en camiones por la ciudad, y el gesto un poco que él hace para justificar esto es que, claro, en los 70 habían artistas que ya estaban haciendo ese tipo de desplazamiento, ¿ya? Y esa era como era desde donde nosotros leíamos ese gesto que estaba velado, y aquí este es como siento que es como la propuesta más política de Ronald Kay, es como este gesto de los años 50 pasa completamente desapercibido por más de 60 años, ¿ya? Hasta ese momento, es decir, que no logran instalarse en el imaginario colectivo, no logran instalarse en los libros tradicionales de arte, por ejemplo,
y él siente esa necesidad, por tanto, de esa reparación simbólica, de ese relevo disciplinar quizá, y sin duda lo instala a partir también de un gesto que él hace, que es que el libro aparece en el Consejo de Monumentos Nacionales, que es un gesto también muy importante porque no va a cualquier editorial, como que él dice, esto es súper importante, debiese tener un impacto político-social, y por eso va al Consejo de Monumentos Nacionales. Y en ese diálogo, que no fue fácil, logró determinar que el Consejo lo imprima y lo haga circular, y que él lo diseñe. Entonces creo que también ahí está el arco, ¿ya? Sobre todo en la otra visión que tenía Ronald, era que en este gesto también había cierta como desidia, cierta como ingratitud, porque Lorenzo Berg termina siendo expulsado de su propio proyecto. Concursa, esto es un concurso internacional, muestra el proyecto, gana, pero la gesta queda rota, porque el libro da cuenta de eso, de que Lorenzo termina siendo expulsado de su propio proyecto y el proyecto termina siendo un proyecto fallido, inconcluso y fallido. El espejo de agua se filtró, no se construye la llama, que después reconstruye Luis Montes, un escultor chileno. Entonces como que va teniendo esos efectos de réplica del tiempo, pero que nacen ahí de una reflexión sobre el cotidiano. Cada sesión que lo acompañé siendo yo antes tenía que ver con eso, con cómo nos acostumbramos hasta cierto punto de que las cosas no estén hechas bien, ¿ya? Eso, yo creo que una de las lecciones muy importantes que tuve con Ronald era como el esfuerzo por que las cosas se hagan bien, porque desde su punto de vista estábamos acostumbrados a percibir y a convivir con cosas hechas a media, y eso él lo lograba analizar y descubrir a partir del lenguaje. Cómo en nuestro lenguaje cotidiano aparecían expresiones como dejémoslo así nomás, no importa, dejémoslo para mañana, a quién le importa. Todas esas expresiones, si uno las anota, se va a encontrar que en verdad realmente en lo profundo hay como un estado de acostumbramiento a la fractura, al escombro. Empatizábamos mucho porque yo estaba investigando desde también del año 2011 el fenómeno del terremoto en las artes visuales. Como veníamos del 2010, el terremoto del 27 de febrero. Entonces yo al año siguiente ya estaba haciendo obra del terremoto, entonces me estaba preguntando cómo esa experiencia nos afecta. Y claro, tuvimos harto que conversar porque nos parecía que estábamos atravesados por estos movimientos geológicos. Y en ese sentido, de hecho en el libro de Lorenzo Berg, Un origen, hay una pequeña cita en donde rememora cómo una historia sobre el terremoto del 39 en Chillán. Entonces está presente también. Entonces hay cierta como presencia telúrica, ¿verdad? Precisamente post terremoto de Chillán. Estas grandes rocas también tenían ese efecto como en el imaginario. Al punto de que con Ronald teníamos la idea de que vivir en un país sísmico telúrico nos hacía pasar la vista gorda del escombro de la esquina, o sea, del escombro-basural. Como que pareciera ser que el basural también era algo constitutivo de nuestro imaginario, porque de un modo u otro nos citaba la presencia destructiva de los terremotos. Entonces, un terremoto a la vuelta a la esquina, como esa parte de las cosas que conversábamos. Yo creo que sin Ronald no podríamos estar
pensando tan vehementemente qué significa hacer arte acá, ¿ya? Sin Ronald no podríamos estar, no existiría como el puente entre la narrativa, la imagen, la letra y la visualidad. A partir del aporte del quebrantahuesos, sin Ronald no, o sea, creo que con Ronald podemos poner en valor el trabajo editorial, hay que verlo en su dimensión póstuma de autor. Y eso lo da sus libros, sus textos, sus ensayos. Y creo que siempre es mejor tener a los artistas o acercarse en esas dimensiones. Creo que en las dimensiones de la contingencia las vorágines son más incontrolables.